diferentes. Cada uno estaba interpretando de distintas formas los resultados. Si bien habían dos grupos, el grupo americano y el grupo europeo, que tenían y que manejaban sus clasificaciones, la idea de esto era que esta variabilidad en los informes, porque cada uno de los grupos, tanto el americano como el europeo, los interpretaba y tenía variabilidad y dificultaba la toma de decisiones clínicas y que sea una decisión coherente y efectiva. Entonces, es así que el 2016, durante el Congreso Internacional de Citología en Yokohama, Japón, surge la iniciativa de crear un sistema de clasificación estandarizado para la citología mamaria. ¿Esto debido a qué? Esto debido a la necesidad de, de tener un reporte estructurado, con calidad, claridad, reproducibilidad. Luego también habían visto que las funciones funciones aspirativas de mama eran la más común, pero estaba empezando a haber un reemplazo con los core biopsy, ¿no? Entonces, a raíz de esto también nace la iniciativa para poder tener un vínculo entre el reporte, el manejo clínico y estandarizar los diagnósticos para una mejor práctica clínica. Es así que el 2019 ya sale editado, ¿no? Se lanza oficialmente publicado, perdón, el sistema de citología, el sistema Yokohama. Esto con tres objetivos principales, sobre todo, que es lo que ya vengo diciendo. Uno de ellos, la estandarización global, es decir, la adopción de este sistema ha llevado a una mayor uniformidad en los informes citológicos y facilita la comparación de datos y también para fines de investigaciones, tanto clínicos como patológicos. Mejora la comunicación ya que tenemos una terminología estandarizada, ¿no? Y la comunicación entre citólogos, entre patólogos, radiólogos, clínicos, o sea, entre todo el equipo multidisciplinario que maneja a la paciente, va a tener, va a haber una mejor coordinación entre ellos. Y luego el tema de la precisión diagnóstica. Este sistema ayuda a reducir la variabilidad de interpretación de las muestras. Entonces, esto va a mejorar una precisión diagnóstica y va a contribuir, obviamente, a las decisiones clínicas que sean más adecuadas. Es así que nace el sistema de Yokohama y nace con las siguientes categorías. La categoría insuficiente, benigna, atípica, sospechosa y maligna. Cada una de las categorías igual con su riesgo de malignidad. Además tiene un manejo, cómo es que se debe manejar la lesión, ¿no? Y comentarios. En este caso, los comentarios daban mucho sobre la utilización de ROSE, pero esto siempre y cuando, aclaraban siempre y cuando sea posible realizarlo en la institución o en el país que se esté aplicando, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la primera, que era la insuficiente. Pero antes de llegar a entrarnos, a ver qué es insuficiente, vamos a ver cuál era el criterio para decir que esta citología o que este frotis era adecuado, ¿no? Entonces, el criterio de adecuación estaba formado por 7 grupos de células y cada uno tenía que tener 20 células bien visualizadas y preservadas. Esto es muy importante, ¿no? Entonces tienen que ser 7 grupos con 20 células. Por lo tanto, todo lo que sea o no esté dentro de estos criterios va a entrar dentro del criterio insuficiente. Es decir, que vamos a tener un extendido poco celular o que tenga artefacto, porque si bien decimos las células tienen que ser bien visualizadas y preservadas, entonces en este caso vamos a tener un extendido con artefacto, ¿no? Ya sea por alteración del extendido, que esté muy grueso,
o por una alteración de la fijación, esto no nos va a permitir un diagnóstico citomorfológico y entra dentro de esta categoría. La incidencia tiene que ser de este grupo, tiene que ser menor al 10% y tiene un riesgo de malignidad del hasta el 5%, del 2,6 al 4,8%. Las causas que pueden darnos este diagnóstico pueden ser características propias de la lesión, ya es decir, lesiones que sean que sean más de células fusadas, más estromales, entonces no van a descamar tanto las células. Obviamente del tamaño, lesiones muy pequeñas, tampoco vamos a llegar a tener la eh, adecuación suficiente. Hay ciertos tipos de lesiones, ¿no? Como los carcinomas lobularios, que estos son hipocelulares per se. Entonces, hay que tomar en cuenta que podemos estar frente a esta lesión también, o falla técnica. Entonces, esas son las causas que podemos tener. ¿Cuál es la excepción? Lo mismo de toda regla, tenemos una excepción. Cuando tenemos lesiones que son quísticas, ¿no? Entonces ahí no vamos a tener la cantidad de células, sino vamos a tener más el material proteináceo, histocitos, ¿no? Otro tipo de células. Luego en lipomas, en lesiones fusadas, ¿no? Cuando tenemos necrosis adiposa, entonces, en esos casos, tenemos que evaluar, obviamente, cómo es la lesión y siempre en todo lo que es la parte de citología de mama va de la mano la clínica y la parte imagenológica. Entonces, es muy importante. Es con lo que se llama el triple test, que tiene que ir todo de la mano, acompañado. Si vemos cualquier grado de atipia o células atípicas, por más de que no tengamos la cantidad adecuada de grupos celulares, se debe categorizar en el grupo que corresponde, ya sea si lo encontramos sospechoso, si lo vemos maligno, no importa que no tengamos el criterio adecuado, ¿ya? En general, las conductas de este grupo diagnóstico va a ser repetir, ya sea haciendo el ROSE o repetir haciendo biopsia. Eso depende del criterio que se maneje clínico y imagenológico y de acuerdo a la lesión. Acá vemos una microfotografía, ¿no? Donde vemos que por el mismo gel, la hemorragia está oscureciendo todo el frotis, ¿no? Entonces, este frotis no se puede realizar un diagnóstico y por lo tanto se debe repetir insuficiente. Luego, la siguiente categoría es la benigna. ¿Qué grupo entra o qué lesiones entran dentro benigno? ¿Qué casos entran dentro de los casos benignos? Son casos que tienen características citológicas inequívocas de benignidad. Yo lo veo y digo, esto es benigno. Entonces, pueden o no ser diagnosticadas con una lesión específica. Es decir, que yo puedo decir, es un fibroadenoma o es una mastopatía fibroquística, como simplemente decir que es una lesión benigna, no darle un nombre y un apellido, ¿ya? La incidencia es del 24 al 77% y dice que esta variabilidad corresponde más que todo, depende del lugar donde se produce, donde se estudia, si son hospitales donde se ve patología más que todo inflamatoria y no tumoral, pues entonces la incidencia va a ser, perdón, mayor, y en lugares donde se ven patologías ya específicamente oncológicas, que son derivadas oncológicas, obviamente tenemos que va a ser una incidencia menor, ¿no? El riesgo de malignidad va a estar dentro del 1,4 y 2,3%, y las principales entidades son la inflamación, tenemos la necrosis adiposa, los quistes, los cambios fibroquísticos, fibroadenomas, papilomas, cambios lactacionales, hiperplasias epiteliales. Todas estas son las principales entidades que entran dentro de esta categoría. La conducta
es realizarle el seguimiento. ¿Cuáles son los criterios que tenemos? Tenemos que tener grupos epiteliales que prácticamente todos sean cohesivos, con o sin solapamiento nuclear, pero ellos tienen que ser cohesivos. Las células, tener células mioepiteliales, pueden haber núcleos desnudos y también células apócrifas, ¿no? Esta es una microfotografía, perdón, donde aquí vemos que estamos frente a un caso de una mastitis aguda, donde vemos el contexto inflamatorio, ¿no? Que se encuentra en este extendido. Y en el de la derecha tenemos una tinción de una proliferación de un fibroadenoma, cambio de fibroadenomatoides, vemos las células que son benignas, pueden estar solapadas unas con otras, vemos células mioepiteliales, vemos células sueltas, núcleos sueltos, dispersos también. Todo esto nos hace pensar en una lesión benigna, ¿no? Este es otro ejemplo que también vemos la cohesión que hay. Podemos tener núcleos sueltos, dispersos y buscar siempre las células mioepiteliales. Eso nos ayuda mucho. Luego, la otra categoría, para pasar a la otra categoría, es la atípica. ¿En qué caso nosotros decimos atípico? Cuando tenemos características citológicas en la lesión benigna, pero vemos algunas características que podrían ser vistos en algo maligno, ¿no? Por lo general, estas lesiones la mayor parte de las veces estas lesiones cuando se hace el estudio histológico ya se definen como benignas, ¿ya? Pero hay alguna cosa que no nos deja ponerlo dentro de benigno, entonces lo lanzamos como atípico. Tiene una incidencia de un 10 al 30% y las principales causas es obviamente siempre la interpretación del médico, el expertise, que con el tiempo este grupo de atipias hay que tratar de irlos disminuyendo y a medida que uno más va viendo citología de mama, pues esto va a disminuir, ¿no? La limitación también de la propia técnica, ¿no? Que haya una mala manipulación de la muestra, entonces eso no puede llevar a pensar que estamos frente a alguna lesión o algo, o ver cambios atípicos, ¿no? El tipo de la lesión, sea una lesión rara o que sea una lesión epitelial proliferativa, que de algunas cosas nos llamen la atención, algunos cambios celulares que tenga. ¿Cuáles son los criterios? Vamos a tener células sueltas dispersas, los núcleos los podemos tener agrandados, puede haber un aumento de la celularidad y que eso nos llame la atención y nos haga frenar para ponerle benigno, entonces lo ponemos atípico, ¿no? ¿Cuál es la conducta en estos casos? Es volver a repetir la punción o hacer un core. Esto obviamente la decisión es con la correlación clínica imagenológica. Entonces ahí volvemos otra vez a el trípode que vamos a necesitar los datos clínicos, los datos imagenológicos, más los datos citomorfológicos que nosotros. Este es un ejemplo de un caso donde vemos estas células que están fusadas, atípicas, evidentemente las vemos alargadas y nos llaman la atención, pero podemos ver que están frente a un contexto inflamatorio, entonces podemos llegar a pensar y analizar de que estos serían cambios de tipo reactivo. Luego, esta otra microfotografía también nos puede llevar a pensar que estamos con una celularidad típica porque vemos aquí hipercromasia, fíjense cómo se están formando cordones, ¿no? Que nos pueden llegar a llamar la atención, pero resulta que esto está debido a causas de alteración y mala fijación de la muestra, entonces nos lleva a tener artefactos también. Entonces eso también nos puede llevar a que nosotros pensemos que estamos frente a algo atípico y en realidad son reactivos a cosas externas, ¿no? Ya sea inflamación, en este caso la técnica,
o muchas veces la misma lesión. El otro grupo que tenemos es el sospechoso. En este sospechoso, a diferencia del atípico, que la mayor parte son benignas, en este sospechoso la mayor parte van a ser malignos. ¿Y cuándo entran dentro de esta categoría? Entran dentro de estas categorías cuando yo tengo características citológicas que se encuentran en las lesiones malignas, pero no son suficientes ya sea en número o calidad como para ponerle el sello de maligno, ¿no? Tiene una incidencia del 2 al 20% y un riesgo de malignidad de un 85 a 97%. Es decir, que esta es la mayor parte van a ser malignas, ¿no? Las causas que nos puede llevar a decirle sospechoso y no etiquetarlo directamente como maligno puede ser los limitantes propios de la técnica, como ya hemos visto, el expertise de la interpretación y los tipos de lesiones, ¿no? En lesiones in situ, en cánceres lobulillares, entonces las propias lesiones que hay nos hace, el tipo de extendido que vamos a tener y la propia lesión nos hace retroceder un poco y ponerlo en sospechoso, pero cuando se hace el estudio o se toma ya la conducta, porque en estos casos la conducta que se debe tomar es un core o hacerle una biopsia excisional de la muestra, de la lesión, perdón. Entonces ahí se ha visto que la mayor parte de estos casos son malignos. Hay que tener en mente también en estos casos sospechosos que hay lesiones epiteliales proliferativas que no encajan dentro de benigna, pero no tienen tampoco todos los criterios de malignidad. Es decir, que son altamente celulares, que hay un solapamiento celular, como vimos en las benignas, pero yo no veo las células mioepiteliales, entonces ahí me tiene que llamar la atención. Y cuando tengo pérdida de cohesión en los bordes de la lesión del extendido. Entonces, estas lesiones epiteliales proliferativas, el 20% de ellas terminan siendo lesiones malignas. Entonces, eso tengámoslo en mente. Este es un ejemplo de las lesiones sospechosas de malignidad que tenemos. No tenemos la cantidad de células adecuadas probablemente, ¿no? Pero sí tenemos atipias y eso lo tenemos que ver y tenemos que pensar que esto nos da en el carcinoma lobulillar, produce eso. No tengo yo frotis tan celulares, ¿no? Las células, los núcleos excéntricos y tenemos atipias, células sueltas, ¿no? Muchas veces podemos ver la fila india, otras veces no, están así dispersas, entonces hay que tomar en cuenta. Y las lesiones de un carcinoma ductal in situ de bajo grado, ¿no? Igual nos pueden llevar a pensar en un sospechoso de malignidad y no ponerle que estamos frente a una lesión benigna, porque los cambios que tenemos en las células, vemos aquí que están todos en monocapa, todas igualitas, entonces eso nos tiene que ir llamando la atención, ¿no? Y por último, está el grupo de las características de maligno. En este grupo es que no tenemos duda de malignidad, tenemos todos los criterios de malignidad, es decir, pleomorfismo, atipia, células sueltas, ¿no? Los extendidos que son altamente celulares, pérdida de cohesión, ¿no? Y obviamente siempre pensar en el lobulillar que tiene una celularidad pobre, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en este grupo es una incidencia del 10 al 30%, tiene un riesgo de malignidad, obviamente esto del 99 al 100%, y las principales entidades, pues tenemos los carcinomas de la mama, ya sea MSTO, los tipos, los carcinomas ductal in situ de alto grado, incluso hasta las metástasis. Y otra vez recalco que el triple test, del triple test es lo que es el estudio citológico, imagenológico y de la clínica, esto siempre tiene que concordar, ¿no? Si yo tengo un triple test discordante, ¿no? Tengo que hacer un core, un estudio histológico. Tener en cuenta cuáles son las características que me van a apoyar a la malignidad. Tenemos que ya las dijimos, el aumento de la celularidad. Cuando vemos los
las papilas tridimensionales, pero que no tengan core, ¿no? Entonces nos deben alertar. Cuando yo tengo un aumento de células columnares, cuando tengo células aisladas sueltas, ¿no? Y estas con citoplasma no son núcleos desnudos, ¿no? Luego, cuando tengo ausencia de metaplasia apocrina. Y frente a una lesión papilar, siempre recomendar el estudio completo de la lesión. Necesitamos el estudio completo histológico de la lesión, eso es lo que indica, ya que el 14% de estos terminan siendo carcinomas y el 7% están asociados a lesiones de alto riesgo. Entonces, siempre en una lesión papilar, tomar en cuenta y pedir y recomendar el estudio completo de la lesión. Y bueno, dentro de el ejemplo tenemos frotis que decíamos que eran extremadamente celulares, con un fondo sucio necrótico, tenemos células sueltas, tenemos las células de diferentes tamaños, formas, anisocariosis, anisocitosis, ¿no? Y tenemos las células sueltas discohesivas todas. Entonces, estamos frente a una lesión maligna. Dentro de lo posible en las lesiones malignas, tenemos que intentar ver si estamos frente a qué tipo de lesión maligna, ¿no? Siempre y cuando sea posible, ¿no? Decir el tipo de lesión maligna frente a la que estamos, ¿no? O que probablemente puede ser un carcinoma tipo NST, un carcinoma lobular, y explicar eso. Eso es lo que se recomienda. Básicamente eso sería todo lo de el reporte de Yokohama, ¿no? Y esas son las diferentes